Hola, hermanos. Hola, buenos días. Qué bueno verles. Qué Buenos bueno. días, ¿cómo están? Gorditos. Así les veo. Bueno, Así por ahí también le estoy viendo ¿cómo es la? Tefi, Joan. Tefi. Joancito. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Todavía estamos aquí. ¿Y ustedes cómo están? Hola, Janita. Muy bien. Hermano, Qué bueno. Qué bueno verles. ¿cómo están, hermano? Buenos días. ¿Cómo han pasado? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Ahí también todo bien, gracias a Dios. Sin ninguna Qué novedad. Qué bueno. Ya cumpliste un año más, me enteré por ahí. Así es, un año más de vida, gracias, Señor. Se nota. ¿Se nota? No, no me diga eso. Bueno, hermanos, me alegra mucho poder con ustedes interactuar y les doy, disculpen que me pare de esta manera, porque si bien es cierto, siempre el audio a través de una cámara no se escucha muy bien. Entonces, queremos que se escuche lo más claro posible, no contamos con los medios necesarios, con un buen micrófono. Entonces, queremos que el mensaje sea preciso y sea claro, ¿no? Entonces, por eso mi mala posición frente a la cámara. Si es que me ven algunos, si es que no me ven. En todo caso, hermanos, vamos a empezar el servicio de la mañana. También hacerles conocer que, bueno, también, no sé, recalcarles, decirles que vamos a empezar nuestro servicio presencial el día de aquí en 2 semanas, me parece, no sé la fecha exacta. En 2 semanas vamos a empezar ya nuestro servicio dominical común y corriente. Creo que para algunos de nosotros ya nos hacía falta vernos de nuevo, salir al sol, tomarnos un cafecito, como antes lo hacíamos, y tener esas charlas, esas conversaciones como lo hacíamos antes. Entonces, para esto, como es normal, yo creo que hemos aprendido en este tiempo ya a convivir con este virus, con esta pandemia que nos ha enseñado un montón de cosas, y entre ellas es a tener un poco más de cuidado con nosotros mismos y pues así también con nuestra salud. Entonces, para eso, hermanos, para cuando regresemos a nuestros servicios dominicales presenciales, pues por favor les pido que volvamos con todas las medidas de precaución para cuidarnos nosotros y también para cuidar a nuestros hermanos, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, hermanos. Por favor, me gustaría que si ustedes tienen ya una Biblia en su casa, me gustaría por favor que hablamos la palabra de Dios en Isaías 61:1. Listo, hermanos, entonces vamos a empezar. La palabra de Dios dice, para los que no escucharon o no se escuchó muy claro, repito, Isaías 61:1. Dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Entonces, yo a veces siempre leo la palabra de Dios, a veces con versículos que me parecen muy importantes como para compartir. Espero que también sea para ustedes. Y bueno, como este es un servicio en línea, lo más parecido posible a lo presencial, entonces igual me gustaría que empecemos en oración. Nos ponemos entonces nuestro corazón en disposición para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta mañana por reunirnos aquí, Señor, en familia. Te damos gracias por las lecciones de vida que nos das, por lo bueno, por lo malo, porque, Padre Santo, a través de eso también podemos aprender cosas, Señor, cosas las cuales podemos poner para sumar a nuestra vida espiritual, para saber quién eres tú, Señor, para darte tu lugar en todo tiempo y en todo lugar, Señor, amado. Gracias, Padre Santo, porque nos mantienes alejados físicamente, Señor, de mis hermanos, pero unidos, Señor, como hermanos que somos, como hermanos en Cristo, Padre Santo.
Te doy gracias, Padre bendito, y que la palabra que hoy día vamos a escuchar, Señor amado, sea de beneficio para nuestro cuerpo, nuestra mente y sobre todo para nuestro espíritu. Te pido, Padre Santo, que bendigas a mis hermanos y pues, que la palabra de hoy sea 100% captada, Señor. Que sea entendible, sea totalmente entendible, Padre Santo, si está bien dicho así, para que podamos ponerlo a nuestro beneficio, Señor. Eres bueno, eres bendito, eres santo, Padre bendito. Te alabamos, te damos la gloria y la honra. Amén. Igual que todos los domingos, Padre Santo, vamos a alabarte, Señor, con alabanza. Una pequeña prueba, hermanos, ¿sí me escuchan? Sí. Muy bien. Sí. Ahora déme un momento. No hay letra, pero son unas canciones que todo el mundo sabe, así que a cantar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo andar en marcha voy y puedo testificar que me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del cielo para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor.
Mira nomás. Sí. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo amor. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Hermanos, para los queridos hermanos tenemos que recordarles que nuestra reunión de los jóvenes se está dando en línea a través de Facebook y de Facebook por YouTube. Bueno, por Zoom. Tenemos la reunión de jóvenes por Zoom. Perdónenme la distracción, hermanos. Se hacen los días domingos a las 17:30, a las 5:30, los días domingos. Y nuestros devocionales igual tenemos los días jueves a las 7:30. Entonces, para que estemos al tanto de eso. Y sin más palabras, hermanos, recordarles una vez más que estamos a punto de iniciar nuestros servicios dominicales presenciales. Por favor, tomar todas las medidas. Igual también en nuestra congregación vamos a estar con todas las medidas necesarias de precaución para que no haya ninguna novedad. Lo que sí es emocionante, hermanos, y espero que esto sea contagioso, es que pronto vamos a estar juntos. Y también que me alegra desde ya saber que todos están bien y que no ha pasado ninguna novedad en ninguna familia de los que componemos esta congregación. Eso es digno de dar gracias a Dios. Amén. Ya que no les escucho, por lo menos quiero ver sus boquitas que digan amén. Muy bien. Vamos a recibir el mensaje del pastor y una vez más vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por el mensaje que vamos a recibir. Bendito Padre, te damos gracias por la vida de nuestro querido y amado pastor, Señor, por tu hombre, tu hijo, Señor, tu siervo,
que gracias a Dios se ha mantenido firme, Padre Santo, en todo este tiempo, en todas estas llamadas, si es que está bien dicho, pruebas que nos ha tocado vivir, Padre Santo. Aún así, Él ha estado siempre pendiente de sus ovejas, Padre Santo, dándonos mensajes, dándonos tu palabra de una u otra forma, Padre Santo. Es digno de admirar también a Él, de su coraje, de su pasión por servirte, Padre Santo. Sabemos que en sus fuerzas nada sería posible. Sabemos que tú eres detrás de todo eso, Padre Santo. Y por eso te damos gracias, Padre bendito, en este día, y que lo que vamos a escuchar el día de ahora, Padre Santo, sea solo tu palabra, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un gusto volver a compartir con ustedes una predicación en vivo. Creo que no lo hemos hecho, no sé, por cuántos meses, 5 o 6 meses. Así que hoy vamos a empezar siguiendo con la serie de Corinto, pero vamos a empezar a ver el tema de la soltería y del matrimonio. Es bastante interesante, vamos a descubrir algunas verdades bastante importantes. Ahora, lo interesante del matrimonio y todo lo que tiene que ver acerca de eso, tanto el noviazgo como el cortejo y el enamoramiento, y es que, no sé si se han dado cuenta, pero nosotros hacemos lo que sea por estar en esas condiciones. Es decir, si eres enamorado, pues haces lo que sea por tu enamorada o por tu enamorado. Si eres ya casado, si intentas cuidar tu matrimonio, vas a hacer un montón de cosas para guardar tu matrimonio. Y es que hay algo interesante en esta condición que afecta tanto a lo emocional como a lo espiritual. Y vamos a ver algunas cosas bastante interesantes sobre eso. El texto que vamos a estar viendo es 1 Corintios capítulo 7. Y como toda la serie, como todo lo que vamos a estar viendo de Corinto, solo vamos a ver los aspectos más generales. Si bien nosotros ya vimos en una antigua predicación, vimos los aspectos sobre el matrimonio, el divorcio, de forma un poquito más profunda. Hoy vamos a verlo desde una parte más general, y así lo vamos a ver toda la carta de Corinto, solo viendo las partes más generales, pero aún así profundizando en lo que se tenga que profundizar. Ahora, el matrimonio y todo lo que tiene que ver con él siempre será un tema que atraerá a mucha gente y traerá muchas preguntas, ya sea temas relacionados con lo que pasa antes del matrimonio, es decir, el noviazgo, cortejo, enamoramiento, pero también temas sobre el matrimonio cuando uno ya está casado. Esto no fue diferente para los hermanos de Corinto, y estamos hablando de una carta que tiene más de 2000 años, y vemos la misma inquietud de los hermanos de Corinto. Y entre todas las cosas que deseaban tener respuesta a los hermanos de Corinto, recordemos que una carta fue enviada a Pablo, y donde se le pedía alguna respuesta sobre muchos temas, y uno de los temas fue el matrimonio. Así que una de las cosas que querían saber, que querían tener respuesta a los hermanos de Corinto, era el matrimonio. Ahora, si recordamos un poquito, capítulos antes vimos que Pablo topó el tema de la inmoralidad sexual y los pecados correspondientes a esto, y también el juicio que tenía que tener la iglesia sobre este tipo de temas. Así que todo va en una sola línea de narración. Y Pablo empieza de esta manera. Capítulo 7, versículo 1. Dice: en cuanto a los temas que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ahora, esta parte es muy importante, porque mientras muchos pueden llegar a pensar que frente a la inmoralidad sexual, frente a este problema, lo mejor para una persona sería evitar relacionarse con el sexo opuesto. Es decir, si eres hombre, tienes que evitar relacionarte con una mujer. Si eres una mujer, tienes que evitar relacionarte con un hombre. Pero Pablo dice otra cosa, algo muy radical. Bueno, para nosotros sería muy radical. Ahora, piénselo, normalmente
cuando un pecado de inmoralidad sexual o un asunto en cuanto a este tipo de cosas pasa en el hogar, ¿qué es lo que vemos por parte de los padres? Algunos padres, y no son todos, viendo el peligro en que se va a encontrar su hijo frente a una relación no llevada sanamente, lo que va a hacer es prohibir a los hijos a tener esa relación con tal persona. Es decir, te prohíbo, hijo, que te metas con esta persona, te prohíbo, hija, que te metas con esa persona. O sea, hay una prohibición de parte de los padres. O sea, los padres están optando por prohibir a los hijos que se acerquen a esa persona para cuidarlos. Sin embargo, vamos a ver otra vez lo que dice Pablo, y esto suena bastante radical para nosotros. Dice versículo 1, y si es posible que los padres lo puedan subrayar porque es bastante interesante. Dice, en cuanto a los temas que ustedes me escribieron, lo mejor para los hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Hasta ahí podríamos decir que está bien, pero miren lo que dice el versículo 2. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. Hermanos, aparentemente prohibir a alguien que se relacione con tal persona porque tiene un problema en esta área sería una decisión más, aparentemente parecería la decisión más inteligente, más santa, más correcta. Sin embargo, Pablo da otra solución. ¿Cuál es la solución de Pablo? Que se casen. Esa es la solución de Pablo. Ahora, vamos a ponerlo esto sobre la mesa. Al prohibir a alguien hacer o sentir algo que es natural, que hermanos, es obvio que nuestro cuerpo reacciona a ciertos estímulos y esto es completamente natural. Prohibirle a alguien sentir eso y dándole ciertas restricciones de no te juntes con tal persona, te prohíbo que vuelvas a traer a tal persona, parece la solución más santa, más sabia, pero lo que dice Pablo es simplemente que se casen. No sé si parece una decisión bastante radical, pero algo que yo estaba pensando es que si los padres amaran más a Dios que a sus hijos, fueran bastante radicales en cómo deberían cumplir la palabra de Dios. Es decir, el amor hacia los hijos hace que ellos tomen una decisión completamente distinta a lo que dice la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios estamos viendo que estas personas, estos jóvenes, estos solteros, están teniendo un problema en la parte sexual, Pablo dice que se casen. Él no dice, hermanos, padres de familia, prohíban a sus hijos que se vuelvan a relacionar con tal persona. No, Pablo va directamente al grano, que se casen. Es decir, tú tienes este problema, hijo, hija, tú tienes este problema, cásate. No hay otra solución, cásate. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, siempre es mejor hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios que inventarnos cualquier otra excusa. La solución más santa, más correcta en cuanto a este tema de inmoralidad sexual y problemas sobre el enamoramiento, el cortejo y todo lo que ocurre antes del matrimonio, es casarse. No hay otra solución. Lo que vas a hacer tú es, si fueras un padre de familia y tienes este problema en casa, lo que tienes que hacer tú es sentar al uno y al otro y decirles, ok, tienen este problema, se me casan y punto. Parece sumamente radical, pero eso es lo que dice Pablo. O sea, no hay otra solución. O sea, no vas a cambiar, no vas a evitar sentir lo que sientes porque es natural que sientas eso. Entonces, la solución más santa y correcta es cásate. Ahora, como había dicho en el mensaje anterior, uno podría decir, no, es que es muy joven, no podría, no sé, sustentar, soportar la familia, pero hermanos, es más santo seguir lo que dice la instrucción de la palabra de Dios a lo que dice la sociedad. Siempre es mejor hacer lo que dice la palabra de Dios que lo que dice la sociedad. Así que, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de este problema en cuanto a los hijos? Que se casen. O sea, no hay otra solución. O sea, cásate. O sea, si no te controlas, te casas.
Y no, o sea, no hay término medio aquí. O te controlas o te casas. Sin embargo, prohibirle a esta persona que sienta esto que está sintiendo con su cuerpo, no es la mejor opción. Va a seguir sintiendo esto y lo preocupante de esto es que va a buscar la forma de desahogarse. Entonces, para evitarnos todos estos pecados, todas estas inconvenientes, Pablo lo que dice es, cásate. No hay otra solución. Parece bastante radical, pero no hay otra solución. Dice el versículo 2. Pero por causa de la inmoralidad sexual, es decir, ya tienen un problema sobre esto, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer tiene que tener su propio esposo. No hay otra solución. Más adelante Pablo dice en el versículo 7, dice, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo. Es decir, Pablo, con su don de Pablo, ¿no es cierto? Pero Dios le ha dado a cada uno su propio don. Algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, es decir, soltero. Pero si no pueden dominarse, que se casen. ¿Ven? Otra vez. Es decir, no pueden dominarse, están con este problema, entonces cásense. Pues es mejor casarse que arder de pasión. Y como había dicho, esto no es un tema romántico de arder de pasión. Es un tema de inmoralidad sexual. Entonces, no hay pecado más fuerte que el tema de la inmoralidad sexual, porque te afecta no solo en lo espiritual, sino también en el físico, en el cuerpo. Afecta algo en la mente. Así que es importante que nosotros entendamos que frente a la inmoralidad sexual, que se casen. No hay otra solución. Y esto es importante que los papitos tengan presente, porque si bien podrían prohibir que se relacionen, eso causaría un problema más grave, porque de algún modo se tienen que desahogar. Eso es normal, hermanos. Así que de algún modo se tienen que desahogar, y para evitar todo esto, que se casen, dice Pablo. Si no pueden dominarse, que se casen. O sea, pongámoslo sobre la mesa. Hijito, hijita, ¿tienen este problema? Se me casan. No, es que no queremos, estamos muy jóvenes. No, si no pueden dominarse, cásense. Lo interesante de esto es que si son lo bastante maduros para meterse en tales situaciones, van a ser lo bastante maduros para sostener una familia. Eso básicamente lo que dice Pablo. Cásense. Si no pueden dominarse, cásense. Estas palabras que encontramos en el capítulo, en el versículo 7 hasta el 9, de si no pueden dominarse, cásense, tocan dos cosas bastante importantes. Por un lado, la soltería forzada, es decir, o sea, prohibiendo que algo que es completamente natural. Miren, hermanos, prohibir a alguien sentir algo por alguien más, diciéndole que no se vuelva a relacionar, es algo completamente innatural. Sí, es innatural. Así que las palabras que encontramos de Pablo van en contra de la soltería forzada. O sea, le estás forzando al soltero quedarse soltero cuando es algo completamente natural el casarse. Entonces no debería pasar eso. Por otro lado, también va en contra del matrimonio forzado, en donde piensas que es pecaminoso que alguien quiera estar soltero por decisión propia. No sé cuántos de ustedes pensaron de tal persona que ya está en sus años y sigue soltera, sigue soltero, y piensas que hay algún problema en él. Si bien es posible que la soltería sea causante por un tema del corazón, que sea un problema del corazón, sin embargo, en sí mismo la soltería no es un problema, no es un pecado. Si una persona ha decidido por cuenta propia mantenerse soltero o soltera, sin involucrarse en temas románticos, sin involucrarse en temas en problemas de inmoralidad sexual, no debería haber ningún problema que esta persona se quede soltera. Pero recordemos que si ya se mete en estos temas de inmoralidad sexual, lo que está pidiendo es que casarse. O sea, no hay otra solución. Con respecto a los solteros, mis hermanos, lo que está diciendo Pablo es, si no te puedes dominar,
cásate. Pero si decides quedarte soltero y no tener ninguna relación romántica, entonces te es permitido quedarte soltero. No hay pecado en eso. Eso con respecto a los solteros. Pero ¿qué hay de los casados? Versículo 3. Dice, los maridos deben cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Ahora, ¿qué nos dice esto? No metiéndonos en aspectos bastante profundos, pero veámoslo de la parte general. ¿Qué nos dice esto? La abstinencia en el matrimonio es imposible. Eso nos dice. O sea, es imposible que alguien se abstenga ya estando casado. Por eso Pablo dice, si no se pueden contener, si no se pueden ya aguantar, entonces cásense. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, la abstinencia es imposible. Ahora, ¿por qué dice Pablo esto? Por dos razones. Porque la abstinencia en el matrimonio no puede traer nada bueno. ¿Sí? No hay nada bueno al abstenerse en el matrimonio. Siempre va a traer cosas muy, muy malas cuando tú te abstienes en el matrimonio. Y la segunda es que en el momento que nos casamos, algo pasa con nuestros cuerpos. Versículo 4. Dice, la esposa ya no tiene poder sobre su cuerpo, sino el esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su cuerpo, sino la esposa. Miren, hermanos, todas estas palabras va en contra o va muy, muy lejos de un tema romántico. Si lo ven es como muy frío, ¿no? O sea, tu cuerpo es mío, mi cuerpo es tuyo, o sea, es un tema bastante frío si lo ven de esa manera, ¿no? Va en contra del tema romántico. Sin embargo, cae en lo correcto y en lo justo, ¿sí? O sea, mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es mío. Aparentemente suena frío, pero cae en lo correcto y en lo justo. Dice el versículo 5, no se niegue el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, yo tengo que estar de acuerdo y la otra tiene que estar de acuerdo. Si no, bailas. O sea, dice para dedicarse a la oración. Básicamente es, aguántate un ratito, voy a orar. Eso es. Es lo que dice la palabra. Y después que termines de orar, pues sigamos con la lectura. No se niegue el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse. No sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Es decir, hay un tema de inmoralidad sexual que puede pasar en el matrimonio por la abstinencia, o sea, por negarse el uno al otro. Y eso es lo que Pablo está tratando de evitar. Así que dos cosas encontramos en cuanto a la abstinencia en el matrimonio. Primero, debe ser por mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. O sea, no hay otra razón. Si tú te vas a dedicar a la oración todos los días, ok, aguántate. Esto en el matrimonio. Pero si no, entonces hágalo lo que es normal. Y lo segundo es, pero la abstinencia tiene que ser por poco tiempo. ¿Sí? O sea, ¿te puedes abstener? Sí, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Porque la abstinencia en el matrimonio es imposible porque trae muchas cosas que son muy malas para el matrimonio, incluso la inmoralidad sexual. Así que en verdad hay momentos en que uno puede optar por la abstinencia en el matrimonio. Sin embargo, eso no quita el mandato que nos exige como pareja a no negarnos el uno al otro. Dice versículo 5, no se niegue el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no dominarse. Aunque esto lo digo más como una concesión que como un mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo acerca de esto? ¿Cuál es el mandamiento que Pablo está dando? Que la pareja no se niegue el uno al otro cumpliendo el deber conyugal. Ese es el mandamiento dentro del matrimonio. Ahora, ¿cuál es la concesión? Porque Pablo dice en el versículo 6, aunque esto lo digo más como una concesión y como un mandamiento. ¿Qué es una concesión? Es conceder algo que se quiere o se desea. Eso es una concesión.
Entonces, ¿cuál es la concesión que se puede dar en el matrimonio? La abstinencia, pero por poco tiempo y para dedicarse a la oración. Fuera de eso, mis hermanos, no hay concesión. Es decir, todo tiene que ser normal, todo tiene que verse normal. Ahora, entendiendo los aspectos más generales que tenemos en este capítulo acerca de la soltería y el matrimonio, vamos a procurar esta mañana, primero, buscar la respuesta de los distintos casos que encontramos alrededor del tema del matrimonio. Y segundo, nos vamos a enfocar en las enseñanzas que Pablo da después de dar esas respuestas. Y por lo menos vamos a encontrar 3 enseñanzas de parte de Pablo. Así que vamos a primero a ver los casos que encontramos alrededor del matrimonio y la respuesta de Pablo. El primer caso que encontramos en el texto es acerca de los solteros. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo acerca de los solteros? Versículo 8. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, es decir, soltero. Pero si no se pueden dominar, que se casen. Pues es mejor casarse que arder de pasión. ¿Cuál es el mandamiento de Pablo en cuanto a los solteros? Quedarse solteros o, si no se pueden dominar, cásense. ¿Ok? Muy simple, ¿no es cierto? Con el propósito de que no caigan en inmoralidad sexual. Es decir, si ya tienen este problema, cásense. Si pueden dominarse, entonces pueden quedarse solteros. Ese es el mandamiento, es lo que dice Pablo. Ahora, el segundo caso que encontramos es acerca del matrimonio. Versículo 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandamiento, que en realidad no es mío, que la esposa no se separe del esposo. Voy a dar un aspecto más general tratando de responder, supongo, muchas preguntas que ustedes pueden llegar a tener. Entonces, estos versículos, mis hermanos, están dirigidos a una pareja cristiana. Desde ahí vamos poniendo en claro todo. Los versículos, estos del versículo 10, están dirigidos a una pareja cristiana. Ahora, ¿cuál es el mandato para ellos? Dice mantener el matrimonio, es decir, el mandado por Jesús. Tiene usted que mantener el matrimonio y cuidar el propósito y santidad del matrimonio. Es decir, no negándose el uno al otro, tratándose bien y tantas cosas. Usted tiene que mantener el matrimonio. Ahora, ¿en dónde encontramos el mandamiento de Jesús que está refiriéndose Pablo? Lo tenemos en Marcos 10 y el texto paralelo de Mateo 19. Así que vamos a escudriñar un poquito este texto de Mateo 19. Así que acompáñenme en sus Biblias, Mateo 19, versículo 3. Lo siento, se pone a chillar en la puerta full. Dice, entonces se acercaron los fariseos para ponerlos a prueba y le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Él le respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó a darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Él les respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón, pero en el principio no fue así. Versículo 9. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Ok, entonces, ¿qué nos dice todo esto? Hermanos, no hay nada en la tierra que puede disolver un matrimonio. Dice que cuando una persona se casa ya es una sola carne. Entonces no hay nada en la tierra que pueda disolver el matrimonio. Ninguna persona puede romper esa unión. Y si nos basamos en ese principio, incluso la fornicación
no rompería en el instante el matrimonio. O sea, excepto el adulterio, y eso quiero especificarlo, excepto el adulterio, aparentemente rompería el matrimonio. Sin embargo, al ocurrir el adulterio, se da un permiso especial, y eso es lo que está diciendo Jesús. Se da un permiso especial para romper el matrimonio, pero no es un mandato, o sea, no es una regla. O sea, es un permiso especial. Si ocurre esto en el matrimonio, el que tiene que dar el permiso especial no es ningún hombre, porque dice lo que ha unido el Señor, nadie lo podrá separar. Nada puede separar eso. El que da el permiso especial para romper el matrimonio es el mismo Dios. Sí, el adulterio es un pecado que ataca al matrimonio de manera directa, de manera profunda, sí, pero el único que puede dar ese permiso es Dios y nadie más. Es decir, aún cayendo en adulterio, no hay regla que te diga que te tienes que divorciar. No hay regla. O sea, eso no es lo que está diciendo Jesús. Sin embargo, déjenme decirles algo que está implícitamente dicho en el texto. Miren, aún el divorcio es en los términos de Dios y no en el hombre. Es lo que está diciendo. O sea, el permiso especial está en los términos de Dios y no en el hombre. Lo que normalmente se escucha es que si te traicionó, tienes derecho a divorciarte. Pero eso no es lo que dice Jesús. Lo que está diciendo es que Moisés dio un permiso especial de parte de Dios, porque Dios es el que unió y Dios es el único que puede separar lo que Él ha unido. Es decir, aún el divorcio está en los términos de Dios y no en el hombre. Que aún si ocurriera el adulterio, es Dios quien concede el permiso para el divorcio y no es el hombre quien toma la decisión para hacerlo. A mí me llama mucho la atención cuando alguien pide consejo a otra persona y esta persona se autoproclama cristiana sobre el adulterio que ha tenido en el matrimonio. Y lo normal que uno puede llegar a escuchar es divórciate. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que por causa del adulterio hay divorcio. Pero no, eso no es lo que dice el Señor. O sea, hay que verlo desde la perspectiva de lo que dice el Señor. Tú no puedes separar lo que el Señor ha unido. El único que puede separar es Dios. Nadie más. O sea, el divorcio, aún el divorcio en temas de fornicación está regulado por el mismo Dios. ¿Por qué? Versículo 6 de Mateo 19. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Es decir, ningún hombre puede separar esto. Ningún abogado, ni nada. Ni mamita, ni papito, ni hermanos, nada. Nadie de ellos puede separar el matrimonio. Solo Dios, porque Él es el único que ha unido. A esa enseñanza es la que Pablo se refiere en cuanto al matrimonio en 1 Corintios 7:10. Ahora, ya viendo la enseñanza de Jesús, vamos a regresar a 1 Corintios. Dice 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, ¿por quién? Por Dios. Les doy este mandato que en realidad no es mío, sino del Señor. ¿De quién? Jesús. Que la esposa no se separe del esposo. Ahora, todas estas cosas los hermanos de Corintio tenían conocimiento. Si nosotros recordamos, ellos tenían los mejores pastores, los mejores predicadores de la época. No solo era Pablo, sino también estaba Pedro y Apolos, que eran grandes predicadores de la época. Así que todos estos aspectos lo conocían muy bien los hermanos de Corintio. Sin embargo, por el texto, nosotros nos podemos dar cuenta de que ya había personas en la iglesia que habían optado por la decisión de divorciarse. Recuerden, los textos que estamos viendo está dirigido a una pareja cristiana. Y dentro de la iglesia de Corintio había parejas cristianas que habían optado por divorciarse, aún conociendo lo que significa el divorcio y qué es lo que tiene que hacerse en base a esto. Ahora, ¿qué hay de esas personas que optaron por divorciarse? Pablo les dice el versículo 11.
Pero en caso de separarse, o sea, ellos ya estaban divorciados, que no se vuelvan a casar, ¿sí? O que se reconcilien con su esposo de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Es decir, mis hermanos, ¿qué nos dice el texto? Y esto también puede parecer bastante radical. Y es que como Dios no te ha permitido divorciarte, aún por causa de fornicación, las personas no pueden volverse a casar. Es decir, si te divorciaste y digamos que tu excusa fue que mi esposo me fue infiel y Dios no te ha permitido que te divorcies porque es el único que da el permiso, entonces tú no te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque sigues unido a tu esposo. O sea, Dios sigue viendo al matrimonio unido. Él no ha separado, entonces como ningún hombre puede separar eso, te sigue viendo como esposos. ¿Saben qué? Esto es bastante como radical porque si lo pensamos, si alguien toma la decisión de divorciarse sin permiso de Dios, sin consultar a Dios, todavía sigues con la otra persona. Ahora imagínate si te vuelves a casar, otra vez sin permiso de Dios. O sea, estás en fornicación. No sé si me lo explico. Estás en fornicación porque Dios no te ha permitido divorciarte. O sea, no has pedido el permiso de Dios. Simplemente en tu imaginación, en tu, no sé, autoridad, en tu decisión, decidiste que la palabra diga lo que tú estás pensando, lo que tú quieres que diga. Pero el Señor no te ha permitido divorciarte. O sea, no has pedido el permiso de Dios. Entonces Dios no te ha permitido. Sigues casado con esa persona. Pero te volviste a casar. Entonces estás en fornicación. Eso es lo que está diciendo. O sea, es bastante radical y crudo si lo pensamos. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Como Dios no te ha permitido divorciarte, tú no tienes permiso para volverte a casar. Y ahí sí pueden decir lo que sea, de que soy libre, de que ahorita ya soy soltero, soy soltera, puedo hacer lo que quiera. No, Dios no te ha permitido divorciarte, entonces no te puedes volver a casar. O sea, debes mantenerte soltero o procurar la reconciliación. Eso dice Pablo. Entonces, pero alguien puede decir, no, es que mi marido, mi esposa, mi esposo o mi ex esposo o mi ex esposa, o sea, ya no nos soportamos. Ok, mantente soltero. ¿Ves lo que dice? Esto, mis hermanos, sin meternos en un tema profundo, habla y responde a aquella decisión que uno hace en contra de Dios. Aparentemente uno piensa tener la autoridad, tiene el permiso de Dios, pero Dios no te ha permitido nada. Así que no te puedes volver a casar. Entonces esto va en contra de aquellas decisiones que van en contra de Dios, creyendo que Dios ha permitido o ha concedido el permiso del divorcio sin haberlo hecho. Todo esto para la pareja cristiana. ¿Cuál es el mandamiento? Manténganse unidos. Si ya se separaron, ok, quédense solteros o procuren volverse a juntar. Pero no hay otra enseñanza. Esto para los cristianos. Entonces tú como cristiano, como cristiana, no puedes volverte a casar. Ese es el mandamiento. ¿Ok? Esto sin meternos en tema más profundo, aunque podría generar más preguntas. Pero, o sea, es el mandamiento más general. El tercer caso que nos encontramos es los matrimonios mixtos. Ahora, los matrimonios mixtos reales, ¿no? Eso de cristiano y no cristiana. O no cristiano y cristiana. No sé si dije lo mismo. Dije lo mismo. Va para ahí. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de los matrimonios mixtos? Pablo dice en el versículo 12. A los demás les digo yo y no el Señor. Ahora, déjenme aclarar un poquito este tema. Porque si bien muchas personas pueden decir, como no lo dice Jesús, entonces no le hago caso a Pablo, porque yo soy de Cristo y no soy de Pablo. Que el mismo problema que tenía Corintio, que si bien recuerdan, son los primeros versículos, ¿no? Entonces Pablo dice, yo no lo digo. O sea, lo digo yo, no el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Aunque
Pablo está diciendo desde su propia experiencia, desde su propio conocimiento, las palabras de Pablo no van en contra de lo que dice Jesús. Eso hay que tenerlo bien claro. Lo que tenemos en la Biblia, aunque sean palabras de Pablo, son palabras inspiradas por el Espíritu. Así que hay que hacerle caso. Entonces, versículo 12. A los demás les digo yo, y no al Señor. Si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarla. A eso llamamos matrimonio mixto. Algo que debemos decir al respecto, hermanos, que es igual que el día de hoy, y es que al ver a alguien casarse con un inconverso, lo natural es, ay, Dios mío, o sea, se fregó, o sea, ya no, le va a ir mal. Eso es la tendencia que los cristianos tienen. Sin embargo, Pablo da otra perspectiva. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vemos cuando una persona se casa con un inconverso? Que le va a ir mal, porque no es cristiano, entonces le va a ir mal. Pero miren lo que dice Pablo acerca de este tema. Versículo 14. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa. ¿Sí? Mientras nosotros los cristianos pensamos que le va a ir mal, Pablo da otra perspectiva. Dice que el esposo del no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificado en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros mientras que ahora son santos. Ahora, la cosa es que no solo basta que una persona en el matrimonio, en la familia, sea cristiano para santificar a todos. Solo falta una persona. O sea, si alguien piensa que se tienen que casar solo entre cristianos, miren, Pablo da otra perspectiva. Es decir, si vas a alcanzar a otra persona que no es cristiana, pues lo hace también por el matrimonio. Eso no quiere decir, y eso es importante, eso no quiere decir esa idea de yo le voy a cambiar o ya cambiará, el matrimonio le hará cambiar. Si bien hay una transformación incluso química en nuestro cerebro cuando nosotros nos casamos, eso no pasa porque el que cambia es Dios, así que tú no haces nada. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Así que, pero igual, si solo falta una sola persona en el matrimonio y en la familia para que toda la familia sea santificada. Esto de ninguna manera quiere decir que si mis padres son cristianos, yo soy cristiano. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que solo el hecho de que papá o mamá sea cristiano, ya toda la familia tiene el respaldo de Dios y es diferente a las otras familias. No sé si lo han visto, pero solo falta una sola persona que sea cristiano en toda la familia, pero mi familia es distinta a las otras familias. De eso está hablando. O sea, solo falta una. Ahora, esto en cuanto a los inconversos. Pero, ¿qué pasa con el divorcio de los inconversos? Versículo 15. Este es el cuarto caso. O sea, ¿qué pasa cuando los inconversos o los matrimonios mixtos se quieren divorciar? Versículo 15. Pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si el incrédulo es quien desea divorciarse, el creyente está libre de divorciarse. Y hermano, si el creyente después quiere volverse a casar, pero Pablo lo dice que lo haga en el Señor, puede tranquilamente volverse a casar. ¿Por qué? Porque es el incrédulo quien decidió divorciarse, no el creyente o la creyente. Así que dos cosas vemos aquí. El cristiano santifica a su cónyuge, al cónyuge no cristiano. Lo que tal situación no es un problema, o sea, no debería verse como un problema, sino una oportunidad de alcanzar a esta persona. Y la otra cosa es que si el incrédulo desea divorciarse, el cristiano o la cristiana está libre de hacerlo. Si esto pasa, el cristiano puede volverse a casar en el Señor, como dice Pablo. Lo voy a repetir esto porque suena como, ay, ya me libré de este o de esta, entonces me puedo volver a casar. No, cásase en el Señor, dice.
O sea, no vas a volver a meterte con un incrédulo porque ya pasaste con... O sea, ya tuviste problemas, o sea, con esta persona. No vas a meterte en otros problemas. Cásese en el Señor, dice Pablo. Esas son las dos cosas que vemos en cuanto al divorcio de los incrédulos. Puedes divorciarte si es que el incrédulo es quien desea divorciarse. Y si esto pasa, tú como cristiano estás libre de volverte a casar en el Señor. Hasta aquí vemos dos causas de divorcio. Nuestra tendencia también es ver solo una causa de divorcio, que es el adulterio, ¿no es cierto? Pero eso es una causa. Aquí vemos otra causa. Es por el deseo del inconverso. Son dos causas de divorcio que nosotros tenemos, ¿sí? Y el deseo del inconverso no tiene nada que ver con el adulterio. Solo es un deseo. Es que son dos causas, hermanos, que tenemos acerca del divorcio. Causas que están bastante explicadas. Ahora, según el caso, nosotros tenemos una respuesta. El primer caso vimos los solteros, ¿no es cierto? ¿Qué decía sobre los solteros? Versículo 8 al 9. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Esto de, hijito, tranquilízate, cálmate, no vuelvas a involucrarte con esta persona. Eso no va. Te casas, esa es la regla. Ese es el mandato. Tú te casas, o sea, ya no puedes dominarte, te casas. No, es que estoy muy joven. No, si tuviste la madurez de involucrarte en una relación romántica con los problemas de inmoralidad sexual, cásate. Tranquilamente podrías casarte. Y créame, como decía el pastor el pastor Soto, perdón, decía que chupen. O sea, si ya no quieren hacer caso, que chupen. Esto de debatir, no sé, de tratar de mediar el tema, no es con la palabra. Aquí es o te casas o te casas. Si ya no te puedes dominar, te casas. Ese es el mandamiento que tenemos de Pablo en cuanto a los solteros. En cuanto al matrimonio, Pablo dice, cuiden el matrimonio, mantengan el matrimonio. En todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato que en realidad no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Sí, cuiden el matrimonio, el propósito santo del matrimonio, es importante todo esto y todo lo que tienes que trabajar alrededor de esto. En cuanto al tercer y cuarto caso, que son los matrimonios mixtos, versículo 12, a los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, este no debe abandonarla. Si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarla. ¿Cuál es el mandato? Santifícalo. Santifica a tu esposo. No hagas nada más que santificar a tu esposo o a tu esposa. Para eso tenemos algunos textos. Si usted quiere anotarlo, cómo puede trabajar en este tema. Para las mujeres tenemos el texto de Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Y Colosenses 3, 18. Esto es para las mujeres. Si está envuelto en el tema de matrimonios mixtos, pero también serviría a los matrimonios cristianos. Para las mujeres, 1 de Pedro 3, del 1 al 7 y Colosenses 3, 18. Y para los varones, 1 de Timoteo 5, 8 y Colosenses 3, 19. Ahí tienen textos que les pueden ayudar. ¿Les repito? Para mujeres, 1 de Pedro 3, 1 al 7 y Colosenses 3, 18. Y para el varón, 1 de Timoteo 5, 8 y Colosenses 3, 19. Ahí, terminando el culto, usted puede revisar los textos. En cuanto al divorcio, en estos matrimonios mixtos, hay dos causas de divorcio, por el adulterio y por el deseo del inconverso. Las dos, hermanos, está determinado y direccionado por Dios. Todos tienen que estar sujetos a Dios. Tú no puedes decidir sobre la voluntad de Dios. Aún si te hayas casado con una persona no cristiana, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Así que va también en ese tema. Ahora, ya vimos los casos, vamos a ver la enseñanza. Por lo menos encontramos tres enseñanzas
en el texto. La primera enseñanza, y es la que vamos a ver el día de hoy, las otras dos las vamos a dejar para la próxima semana. La primera enseñanza que tenemos es acerca de la soltería. Así que los solteros, los jóvenes, iba a decir calientes, pero no lo voy a decir, los solteros. Esto es para ustedes. La primera enseñanza es para los solteros. La soltería por el propósito es mejor que el matrimonio. Sí, esa es la primera enseñanza. La soltería por el propósito es mejor que el matrimonio. Para cierto propósito, para ciertas personas, la soltería es la mejor opción que el matrimonio. Voy a repetir esto. Para cierto propósito, para ciertas personas, la soltería es la mejor opción que el matrimonio. Versículo 25, 1 Corintios 7. Dice, en cuanto a los solteros y a las solteras, no tengo un mandamiento del Señor. Simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Soy del parecer de que ante la situación apremiante, es mejor que cada uno se quede como está. Y recuerden, está diciendo solteras y solteras. ¿Estás casado? No trates de separarte. ¿Estás soltero? No busques casarte. Ahora, ¿por qué Pablo va a insistir mucho en que el soltero no busque casarse? Pablo tiene un buen motivo y es lo que está diciendo el texto. Versículo 26. Y hay una palabra ahí importante. Dice, soy del parecer de que ante la situación apremiante. ¿Sí? Ahí hay que ponerle atención. Es mejor que cada uno se quede como está. Ahora, recordemos un poco el contexto. Si bien en la escritura tenemos palabra de Dios que es para todas las naciones, para todas las circunstancias, para todos los tiempos, estas palabras fueron dadas en una época específica. La situación apremiante que Pablo está diciendo es posiblemente la persecución que los cristianos estaban experimentando en la época. De hecho, 10 años después que la carta de Corintio fue entregada a los hermanos de Corintio, surge la persecución de Nerón. Solo 10 años después. Así que antes de eso también había persecución para los cristianos. Del mismo Pablo, por ejemplo. Toda esta persecución la tenemos en la primera parte del libro de Apocalipsis. Todo esto. Así que 10 años después de que Pablo diera esta carta, aparece la primera persecución a los cristianos. Así que la persecución apremiante, la situación apremiante que está diciendo Pablo, no es un tema económico. Sí, esa idea de que como no estoy todavía preparado para sustentar a mi esposa, a mi esposo, todavía no estoy listo, no he terminado la carrera, eso no está diciendo Pablo. O sea, la situación en la que está diciendo Pablo que se mantengan solteros no es una situación académica, no es una situación económica. Está dicha a cristianos que estaban perseguidos a muerte. Así que si tú no tienes todavía los recursos para, digamos, casarte, pero ya te metiste en problemas, entonces, cásate. O sea, no hay ninguna restricción aquí. ¿Estás siendo perseguido para muerte? Ahí sí, procura no casarte. Si estás, no sé, te van a matar ahí no te cases. Pero fuera de eso, cásate. Esa es la circunstancia apremiante que Pablo está diciendo. Sin embargo, Pablo continúa, versículo 28. Aunque si te casas, no pecas. ¿Ven qué bonito? Y si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentar sufrimientos y yo quisiera evitarlos. ¿Por qué? Por las circunstancias apremiantes. No económicas, no intelectuales, no de título, nada de eso. Es una persecución a muerte. Sin embargo, todos sabemos, los que están casados saben que el matrimonio pues trae problemas. No, trae dificultades, digámoslo así, no problemas, dificultades. Si bien, mis hermanos, el matrimonio es la aventura más grande, pongámoslo así, pongámonos románticos, es la aventura más grande. Es la aventura más grande que nosotros podemos llegar a tener después de vivir para Cristo.
esta aventura también trae muchas dificultades. Y son dificultades que uno tiene que afrontar. La soltería en ciertas circunstancias, para ciertas personas, la soltería es la mejor opción que el matrimonio. ¿Sí? Pero ¿qué implica todo esto? El no buscar ni entrar en ninguna situación que claramente te lleve a pensar en el matrimonio. Es decir, tú te quieres quedar soltero todavía, no te metas ni en relaciones emocionales, ni, no sé, en noviazgo, ni en enamoramiento, no te metas en nada de eso. ¿Por qué? Si te metes en estas cosas, ya estás diciendo que te quieres casar. O sea, ¿te quieres quedar soltero? No te metas en estas relaciones románticas. No sé si me explico, pero eso es. O te controlas o te casas. Y controlarse no es vamos a poner reglas, vamos a tratar de ayudarte para que no caigas en esto. No, si ya no te puedes aguantar, cásate. Si quieres mantenerte soltero, entonces no te metas en ninguna de estas relaciones. Pero, hermanos, como había dicho, ya caer en el tema de inmoralidad sexual, eso causa ese pecado. Afecta mucho al tema del corazón, al tema emocional, lo físico, espiritual. Es decir, tú ya no puedes salirte de eso. Y eso es bastante claro, porque no es ahorita que voy a terminar la relación para mantenerme soltero y terminar mi carrera y hacer lo que quiero hacer. No, ya te metiste en esto y eso causó en ti un profundo dolor, una necesidad en ti de volver a probar eso. Entonces, te tienes que casar. Eso es. Si quieres mantenerte soltero, no te metas en ninguna relación romántica. Yo les había dicho esto, pero esto del enamoramiento en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, si no estás listo, no te metas en ninguna relación romántica. No lo hagas. Porque ya entrar en estas relaciones románticas ya es para casarte. Y eso de estar así sin pensar en casarse, eso no va. O sea, ya te tienes que casar. Y punto. O sea, no lidiemos con eso. Hermanos, saber esto le dice algo muy claro a un joven, a un soltero. Ten cuidado de no involucrarte en nada que te acerque al matrimonio. Y esto es importante para los papitos. Dejen de lidiar con esto. Dejen de poner, no sé, algo que va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Si ya no te puedes dominar, cásate. No dice ponga reglas, no dice que trates de ayudarlo. No, cásate. Si los papás amaran más a Dios que a sus hijos, las circunstancias cambiarían. Tengan mucho cuidado, esto es para los solteros, los jóvenes. Tengan mucho cuidado de no involucrarse en nada que te acerque al matrimonio si quieres estar soltero. Si no te quieres casar, entonces no te acerques a nada que te acerque al matrimonio. Y es que la tendencia de la juventud es pensar que mis deseos, que mis decisiones van más allá o pueden ir más allá de lo que dice la palabra de Dios. Y eso no es correcto. Y el padre cristiano que tiene que guiar a su familia tiene que estar bastante claro en esto. No te puedes dominar, te casas. No, es que no quiero. Es que todavía estoy joven. No, te metiste en esto, te casas. Y punto, se acabó el tema de la inmoralidad sexual. Y ya en el matrimonio, como van a enfrentar bastantes cosas, entonces, como dice el pastor Soto, que chupe. Si ya no aprendiste de soltero, que chupa. Entonces, así es la cosa, así de radical es el tema. El matrimonio, hermanos, trae dificultades. Todo el mundo sabe eso. Por lo que en ciertas circunstancias, para ciertas personas, permanecer soltero o soltera es mejor. Y eso no implica no meterte en ninguna situación que te lleve a casarte. Nada de lidiar, nada de mediar, no.
Te metiste en esto, ya no te puedes aguantar. No es que sí me puedo aguantar, no. O sea, el pecado de inmoralidad sexual afecta muy profundo al tema espiritual, del cuerpo, de la mente. O sea, hay algo muy profundo en eso. Entonces, para evitar la inmoralidad sexual, entonces, cásate. Y como hemos visto, en el matrimonio no ya hay abstinencia. ¿Ven? Qué bonito. O sea, no te puedes aguantar, cásate. ¿Por qué? Porque en el matrimonio no hay abstinencia. Y ya no está papito y mamita para que te digan que no te juntes con esa persona. Ya es tu esposa, yo tu esposo. Cásate. La segunda y tercera enseñanza que vamos a encontrar en este texto la vamos a ver la siguiente semana. Conclusión. ¿Qué aprendemos de este texto? Hay un principio bastante claro que sí debemos recordar. Hermanos, ninguna condición está fuera de la soberanía de Dios. Si eres soltero, estás bajo la soberanía de Dios. Si estás casado, bajo la soberanía de Dios. Si te divorciaste, estás bajo la soberanía de Dios. Ninguna condición está bajo la soberanía de Dios. Seas soltero, casado, divorciado, lo que seas. Y esta condición trae un llamado específico de parte de Dios. Versículo 17. De todas maneras, cada uno debe comportarse de acuerdo a la condición. ¿Qué condición? Casado, soltero, divorciado. Que el Señor le asignó a la cual lo llamó. Esto es lo que mando en todas las iglesias. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer? Comportarte de acuerdo a la condición que el Señor te asignó. Si eres soltero, compórtate como un soltero. Si eres casado, compórtate como un casado. Si eres divorciado, compórtate como un divorciado. Si bien la soltería en ciertas circunstancias para ciertas personas es la mejor opción que el matrimonio, no importa la condición. Si tú eliges casarte, no importa eso. Vas a encontrarte con este claro mandamiento. Tienes que comportarte de acuerdo de quién te llamó. Y esto es una lección, hermanos, para todos. Para los padres, procura amar a Dios más que a tus hijos. Así, verdaderamente los salvarás de sí mismos. Eso de lidiar no va con Dios. Procura amar más a Dios y a su palabra y no lidies con estos problemas. Va directamente a lo que dice la palabra. Y así vas a salvar a los hijos. Porque pueden permanecer años en inmoralidad sexual. Imagínense si ese pecado al principio te daña tanto todo tu ser. Imagínate por años. Cásate. ¿Quieres cuidar a tus hijos? Cásate. Para los solteros, procura no buscar nada más de lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha puesto para estar soltero, estate soltero. Por un lado, si no quieres problemas que trae el matrimonio, entonces no busques el matrimonio. No es que no me quiero casar todavía, entonces no lo busques. Y para los casados, cuida tu matrimonio en todos los aspectos. Falta más que palabras. No es suficiente decir te amo o estoy enamorado. Falta más. Por lo general, los problemas de una familia empiezan en el matrimonio, cuando no se cuida el matrimonio. O sea, el centro de la familia va a ser el matrimonio y su relación con Dios. Así que cuida mucho tu matrimonio. Tanto la parte espiritual, la parte emocional, pero también la parte física. Es importante la parte física. Y a todos mis hermanos, padres, solteros, casados, procuren vivir conforme a quien los llamó, no importa la condición en la que te encuentres. La indicación es bastante clara y no podemos mediar, ni lidiar, ni inventarnos cualquier otra cosa. Las dos enseñanzas siguientes las veremos la próxima semana. Dicho esto, ¿qué tal si cantamos? Vaya. Gloria, en gloria.
gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto verles a través de este medio. Como les dije al principio, me da gusto, me da muchísimo gusto, querida hermana Paola, ver los tiempos. Qué gusto verle. Y bueno, también vi que estaba por ahí la hermana Mariana. Bueno, en todo caso, a todos, les extraño un montón. Mi familia, mi esposa, les extrañamos un montón. Aquí estamos todos con los familiares de mi esposa. Y esperamos ansiosos de aquí en 2 semanas ya para podernos ver. Mientras tanto, vamos a finalizar el servicio de esta semana en oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por lo que hoy hemos aprendido. Y Padre, te pedimos, Señor amado, humildemente, Señor, que aclares nuestras ideas, aclares nuestros corazones, ya que en tu palabra somos muy, muy ignorantes, Padre Santo. A veces pensamos y decimos que nuestras ideas son mucho mejores que las que tú dejaste escrito, Padre Santo, en tu palabra. Tu palabra no es negociable. Por favor, queremos, Padre Santo, entender eso, Padre Santo, que lo que sí es sí, lo que no es no, Padre Santo. Y aunque a veces nuestras ideas parecen mucho más atractivas, mucho mejores que las tuyas, Padre Santo, te pedimos, Señor amado, que perdones nuestra ignorancia, nuestras ganas de querer negociar, Señor amado, de tratar de maquillar la verdad y no aceptar lo que tú dejaste, Señor amado, para nosotros. Te pedimos perdón, amado, por eso. Te pedimos perdón por lo insensatos que somos, a veces también lo poco frecuentes que somos, Padre Santo, al abrir tu palabra. Te pedimos también, Padre Santo, perdón por lo incongruentes que somos, Padre Santo, al decir que muchas veces te amamos, Señor amado, pero nuestros actos dicen todo lo contrario, Padre Santo. Aún con todo eso, Padre Santo, te doy gracias, Padre Santo, por la vida de mis hermanos, por la vida de los que hoy he podido ver, por los que no he podido ver también, Padre Santo. Tendrán sus motivos, Padre Santo, sin embargo, espero y aspiro, Padre Santo, que el día que nos tengamos que ver,
pues nos podamos ver todos una vez más juntos, Padre Santo, y que nada ni nadie pues pueda limitar las ganas que tenemos para trabajar en tu obra, Padre Santo, de llevar las buenas nuevas a personas que no conocen de tu palabra, que hoy por hoy tal vez estén necesitando tanto de tu palabra, Señor amado, de esas palabras de alivio, de esas palabras de paz, Padre Santo, que solamente tú puedes transmitir a través de nosotros, que somos solamente somos unos instrumentos para ti, Señor amado. Te pido que bendigas nuestra semana, nuestros trabajos, los que no tienen trabajo también, amado, te pido que encuentren esa paz y que encuentren esa fe tan grande, Padre Santo, que en ti todo va a estar bien, Padre Santo. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.